Buenas tardes, hermanos. En esta ocasión sí pretendo terminar con el tema de la iglesia. Es bastante material que de repente tenemos, y le pasa al hermano Josué en la clase que hay muchas cosas importantes que decir y según el plan tenemos que reducirlo porque queremos darles lo esencial de tal manera que sus vidas sean transformadas, primero sus mentes y sus corazones y vivirlo. Estoy hablando de la iglesia, de la membresía de la iglesia, y hemos visto bastantes verdades acerca de este tema. Y en esta ocasión, la ocasión pasada hablamos de la implicación de la membresía y mencionamos que significa, una de las implicaciones es el sometimiento, porque la iglesia ha recibido autoridad del Señor Jesucristo para atar y desatar en el cielo, pero también la iglesia tiene una responsabilidad muy grande y es la responsabilidad de proteger la reputación de Cristo. Cuando la iglesia ejerce autoridad sobre aquellos que dicen ser de Cristo, la iglesia protege la reputación de Cristo. Pero no solamente eso, sino que también protege a los que le pertenecen. Y algo muy importante que hemos visto también en el tema de dinámica del cambio bíblico, que la iglesia es uno de los medios de la gracia de Dios para la santidad de los miembros. La iglesia es un medio de gracia para tu edificación, para tu crecimiento, para que lleguemos a la medida de Cristo Jesús. Entonces, un cristiano aislado de la iglesia no puede crecer. Aunque lea mucho la Biblia, puede crecer de una manera intelectual, pero el crecimiento es un crecimiento orgánico. Puede, mi hígado estar aparte de mi cuerpo y desarrollarse normalmente, pues a lo mejor le licúes la comida y se lo avientes y le des vitaminas, pero el hígado solo va a crecer, no lo hará. Gracias, hermano. No lo hará, porque el hígado tiene que crecer y desarrollarse de manera orgánica. De la misma manera, ningún cristiano puede estar fuera de la iglesia. Entonces, pensando en esto, más que unirnos, y pensando en la autoridad de la iglesia, más que unirnos a la iglesia, nos sometemos a ella por igual. Todos, pastores y miembros, nos sometemos a la iglesia. Y porque la iglesia representa la autoridad de Cristo. Y claro que la iglesia, de una manera así bíblica, pero también administrativa, elige a líderes que representan esa autoridad o que llevan a cabo las funciones que la iglesia pues ha recibido como responsabilidad de parte del Señor. Entonces eligen a hermanos, por eso se dice que los que bautizan o los que presiden la cena del Señor tienen que ser personas idóneas. ¿Qué significa eso? Que sean santos y no, que tengan un llamamiento del Señor, tengan ese don del Señor, del pastoreo y demás, para llevar a cabo estas funciones. Y es que a veces nos cuesta trabajo pensar en que una iglesia a la que me someta, entonces aquí es un lavado de cerebro porque también tengo que someterme. No, es Dios en su sabiduría ha establecido autoridades, hay autoridades civiles a los cuales tenemos que someternos, ¿o no? Somos ciudadanos de este mundo. Nacimos aquí en México y pues el registro civil solamente
con un documento está declarando que sí, efectivamente nacimos aquí, porque nuestros padres son de aquí, nacimos aquí, y porque testigos dijeron sí, él es de aquí. Entonces, no, ese documento no me hace ser mexicano, sino más bien declara que soy mexicano. Y también la iglesia tiene esa autoridad. Y Dios le dio autoridad, si a las autoridades civiles que Dios estableció para asuntos civiles, Dios los estableció para nuestro bien, también Dios estableció una autoridad sobre asuntos espirituales, y esa es la iglesia. El hermano Jonathan Leeman maneja como si la iglesia fuera una embajada, y esa embajada no te hace ser ciudadano del país que representa, simplemente lo ratifica, da el veredicto, sí, efectivamente es. Y es lo que hace la iglesia con aquellos que son salvos. Da el veredicto a través del bautismo de que sí, es salvo, que pertenece a Cristo y que pertenece ya en ese momento a la iglesia. ¿Qué otra cosa implica? Lealtad. Hay muchos cristianos que no entienden lo que significa la membresía de la iglesia y por qué es tan importante. Y no hay lealtad, actualmente no hay lealtad a las iglesias locales. Es lamentable y no es ningún tipo de ataque, al contrario, yo creo que es la gracia de Dios que nos está permitiendo ver esto para rectificar nuestro entendimiento y nuestra vida con relación a la iglesia. Y es que en este tiempo la lealtad es algo muy raro. Porque incluso en los pactos que nosotros hacemos, en los compromisos que asumimos, no somos serios en ello. Como el compromiso matrimonial, el pacto matrimonial, que actualmente fácilmente se puede deshacer. Estuve leyendo, no me acuerdo, que hay, no puedo expresarlo en términos legales, pero hay 5 formas de divorciarse, algo así más o menos. 5, 4. Por ciertas razones. Estuve tratando de investigar un poco por la situación de alguien. Y esto es fácil, por así decirlo. En mi tiempo alguien se divorciaba y tenía que esperar 1 año para volver a casarse con alguien. Actualmente no, te puedes divorciar ahorita y al rato te puedes volver a casar. Y eso está pasando en relación con las iglesias. Hacemos un pacto con la iglesia, quiero pertenecer a esta iglesia, me quiero bautizar aquí, quiero trabajar aquí para el Señor, y he hecho ese tipo de ceremonia aquí con algunos hermanos, ¿verdad? Vas a ser fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y que dicen, sí, y al rato, hermano, ya me voy. ¿A dónde? Otra iglesia. Porque otra iglesia me echó el ojo, me coqueteó, es más bonita, y parece que me va a dar todo lo que yo quiero recibir, ¿no? Y se van. Y al rato ya no les gustó esa y se van a buscar otra. Entonces, lealtad a toda costa. Y la palabra de Dios nos enseña eso desde la iglesia primitiva y a través de toda la historia de ella. Los hermanos han entendido esto y ha habido tantos mártires, ¿no? Porque han entendido lo que significa ser cristiano. Y saben lo que significa ser de Cristo. No importaba la persecución del gobierno mismo, establecido por Dios, pero también de los malvados, enemigos de la cruz de Cristo. A final de cuentas, todo aquel que vive en pecado es enemigo de la cruz de Cristo y va a perseguir a los cristianos y va a perseguir a la iglesia según también la voluntad de Dios soberano. Entonces no nos corresponde a nosotros pensar por adelantado lo que es posible o no posible con mi relación con la iglesia. Es algo que le pertenece a Dios. Vimos que en la Biblia no nos habla nada de membresía, pero sí hay algunos principios, algunas enseñanzas de las cuales nos tomamos para entender que sí hay esa clase de membresía. Nos habla en este pasaje que leímos, nos habla de un número de creyentes iniciales que eran 120, de discípulos de Cristo, después se agregaron 3,000 y luego se mencionan 5,000. Había un grupo bien identificado de creyentes. Y en una membresía de una iglesia local también se sabe quiénes son miembros.
O sea, actualmente pues somos un poco más, quiero decir, un poco más organizados porque tenemos una lista, ¿no? Quiénes son miembros, no son miembros. Y también encontramos cómo todos aquellos que tenían el número de los discípulos de Cristo eran bien identificados porque se dedicaban a las prácticas eclesiásticas. Ellos eran los que participaban en el partimiento del pan, no los que no eran miembros. Y también son ellos los miembros, esos miembros que reunida la iglesia con el poder de Cristo, tomar decisiones con respecto a la veracidad de su fe en Cristo Jesús, o lo contrario, que no es creyente. Y una de estas menciones que se hacen en la Biblia es con respecto a la disciplina. Cuando uno de los miembros no se arrepentía, podía ser retirado de la iglesia. Y es lo que dice la Biblia. Declararlo como no creyente, declararlo como un gentil, o más difícil, como dijo el apóstol Pablo, entréguenlo a Satanás. Ahí fuera de esta esfera de protección de la iglesia y de su santidad, y lo que significa santidad, ¿no? Apartados para Dios, allá, donde el Satanás influye más fácilmente. Allá es entregado. ¿Para qué? Para que el Señor allí estando pueda darse cuenta, hoy soy de aquí, así dicen, ¿verdad? Soy de aquí, dicen aquí en Veracruz. Y se quedan ahí, disfrutan de su pecado, o simplemente dicen, ¿qué estoy haciendo? De aquí no soy. Y se vuelven a Cristo. Entonces, los miembros de la iglesia entendían que debían ser leales a Cristo, leales también al grupo de la iglesia, y se apartan del mundo. Y cada miembro se somete a la iglesia y moldea su vida de acuerdo a la iglesia y la guía de la palabra de Dios. Y es donde se somete también al liderazgo de la iglesia y se somete al cuidado de los líderes de la iglesia, porque Dios ha hecho responsables a líderes de cuidarlos. Y esa es una de las responsabilidades que tienen la membresía, de someterse a sus líderes y también a la disciplina de la iglesia. Pues mencioné la vez pasada que por eso ya les di un tip, ¿no? Para no pertenecer a la iglesia. No soy de la iglesia, entonces ya no me van a disciplinar. Es mucho mejor así, ¿no? Pero también el peligro de no pertenecer a una, porque si no, es una muestra de la misericordia de Dios, de su gracia, el hecho de pertenecer a una iglesia donde te puedan disciplinar. Porque si no tienes ese tipo de protección de Dios, Dios te va a disciplinar. Entonces ya no queda bajo el juicio de la iglesia que debe actuar con misericordia y con amor, sino que quedas ahí expuesto a Dios. Y ese es el punto, ¿no? De entregarlo a Satanás, allá al mundo, que se vaya al mundo, donde Dios está irado contra el impío todos los días. Y a todo esto, ¿qué significa ser miembro? Continuando con nuestro tema, ¿qué significa ser miembro? Pues tomé la definición de membresía de este mismo autor, Lehman. Dice, la membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Ahora, ¿escucharon bien? Vamos poco a poco. Es una relación formal entre la iglesia y el cristiano. Y quiero destacar formal. No es un amaciato,
no es un concubinato. ¿Qué dice? Es una relación formal. Entonces tuvo que haber aquí la iniciativa de alguien, el entendimiento y la iniciativa, el deseo de alguien, decir, oye, quiero pertenecer, pero también la decisión de la otra parte, decir, ok, te vamos a aceptar. Y se ha hecho de una manera formal, es decir, conforme a las formas establecidas por la iglesia. Y luego dice, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano. Empieza con esa confirmación, empieza con una confirmación. Bueno, si eres creyente. Si eres creyente, hemos visto tu testimonio manifiestas obras de arrepentimiento y te vamos a bautizar, es una de las formas de pertenecer. O si vienes de otro lugar, pues hemos visto tu testimonio a través del tiempo que llevas con nosotros y sí, te vamos a aceptar. ¿Podemos equivocarnos nosotros? Mucho, ¿verdad? Mucho. Y muchas veces nos equivocamos. Pero lo hacemos en el temor de Dios, en ese orden. Porque el que conoce los corazones es Dios. El que conoce los que son suyos es Dios. Pero en lo que cabe tenemos que tener cuidado de quienes pertenecen a la iglesia. Y de ahí en adelante esa supervisión eclesial caracterizada, del discipulado y la supervisión eclesial del discipulado del creyente. O sea, estamos tratando de llevarlos a crecimiento con enseñanzas que entendemos y creemos nosotros como bíblicas, como sanas. Y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. De aquí la importancia de los líderes y también ahora de los ministerios de supervisar. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás escuchando? Y vuelvo a decirles una y otra vez, tenemos que tener cuidado. ¿Qué estás escuchando? No veas enlace, definitivamente no veas enlace, no escuches las predicaciones de ahí. Pero también de los predicadores famosos, escucha, abre los ojos, discierne lo que están diciendo. Hay nombres ahí de hermanas, ministerios de hermanas, que son muy famosas, pero también ten cuidado. He escuchado unas conferencias y he escuchado también algo de psicología. Entonces tenemos que discernir, es lo que dice la palabra de Dios, y retener solamente lo bueno, lo que sea bíblico, no pasarlo completo porque sea alguien conocido. Y lo que es más importante, esa es la definición, pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto a ser cristiano, a pertenecer a una iglesia? Con respecto a ser cristiano, en Jeremías 31 al 33, nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, ser cristiano es entrar en un pacto. ¿Y quién te mete ese pacto? Dios mismo. Hace un pacto contigo. En todo tu ser, en tu mente, en tu corazón. Y luego dice más, otro pasaje, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Otra vez aquí,
la obra de Dios, la obra que Dios hace en este nuevo pacto. Entonces, ¿quiénes son los cristianos? Son aquellos que pertenecen a ese nuevo pacto. Y cuando tú te haces miembro de una iglesia local, te estás identificando con ese pacto y te unes a aquellos que pertenecen a ese nuevo pacto. Entonces podemos decir que la iglesia, que un miembro es un miembro de una comunidad de pacto. Todos estamos bajo pacto. El pacto de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo llego a ser miembro de una iglesia? Pues hemos visto en Hechos capítulo 2, regresen por allá, y empieza con el orden bíblico de oír la palabra. Ese es el orden. ¿Cómo viene la fe? Según Romanos 10, que la fe viene por el oír. ¿Y qué tienes que oír? La palabra de Dios. El evangelio de Jesucristo. ¿Y ese evangelio qué es? Poder de Dios para salvar. Es lo primero que tiene que pasar. Tienes que oír la palabra de Dios. Y en términos de la sistemática, de la teología sistemática, tiene que haber un llamado externo. Y este es el llamado externo, ¿no? Que oyes la palabra de Dios. El predicador te invita a venir a Cristo. Pero hay un llamado interno por el Espíritu de Dios. Porque una gran multitud puede escuchar la palabra de Dios, pero no todos vienen a Cristo. Solamente aquellos que son llamados por el Espíritu de Dios de una manera interna. Les hace ver su necesidad de Cristo, les hace ver su condición de pecado y su necesidad de Cristo. Y de este llamado sigue lo que se le conoce como la conversión. Esa persona tiene que reconocer que anda lejos de Dios, que es enemigo de Dios y necesita desesperadamente el perdón de Dios. Necesita amistarse con Dios en términos de Corintios, que estaba predicando nuestro hermano José el domingo pasado. Y a nosotros nos encarga también ese ministerio, ¿no? ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. Y la fe también, depositar su fe en Cristo Jesús. En el versículo 38, 37 dicen ellos, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dice? Estamos viendo aquí que el Espíritu de Dios está obrando. La palabra poderosa de Dios está obrando en los corazones. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay algunos que dicen, bueno, ahí dice que se arrepientan, no dice que tengan fe. Pero ahí dice, bautícese. ¿Quiénes son los que se bautizan? Los que creen en Cristo. Entonces hay arrepentimiento y fe. En la teología sistemática eso es conversión. Y las dos caras de la conversión es arrepentimiento y fe. Y así como el Señor Jesús ratificó la fe del apóstol Pedro, también la iglesia ratifica la fe del creyente. ¿Y cómo lo hace? Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces la iglesia va a ser, y aquí en Hechos, otra vez dice más adelante, 41, voy a leer desde el 40, y con otras muchas palabras
testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esa generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes bautizaron a estas personas? Los apóstoles. Y fíjense que dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces aquí estamos notando claramente que los apóstoles, la iglesia, están emitiendo un veredicto público acerca de la conversión de estas personas, que no fueron pocas. ¿Cuántas fueron? 3,000 personas. Y entonces fue a través del bautismo que hacen ese veredicto público. Entonces es a través del bautismo que el creyente hace un pacto público de serle fiel a Cristo y se compromete a someterse a la iglesia local, es decir, a la autoridad de Cristo a través de la iglesia. Y al mismo tiempo la iglesia hace recepción del creyente bautizado como miembro de ella. Entonces de esa manera podemos llegar: oye, ¿y esa es toda la forma? Yo ya fui bautizado, perfecto. Me han preguntado: ¿y puedo volver a bautizarme? Bueno, depende. Y hemos rebautizado hermanos aquí, porque han dicho: no, yo no tenía ese entendimiento del bautismo, ni era creyente y me bauticé. Me bauticé porque me dijeron: hay bautismos, bautízate, y se bautizaron. Por ahí alguien me dijo que también como un tipo de reto entre amigos. Llegaron a una iglesia, había bautizos, y entre cuates dijeron: ¿a que no te bautizan? Ah, sí me bautizo. ¿A que no? Sí, lo hago. ¿Alguien se quiere bautizar? Pues yo. Y se bautizó. Son los casos que hemos bautizado aquí, rebautizado aquí. O me bauticé porque me dijeron que Dios me va a hacer un milagro si me bautizo. Y lo hicieron. Y reconocieron que estaban mal y se volvieron a bautizar. Pero si alguien se ha bautizado en otra iglesia y viene: es que yo lo hice con el completo entendimiento de lo que significa el bautismo, no es necesario que lo vuelvan a hacer. Ese bautismo es válido. Hay otros que han dicho: no, pues es que el que me bautizó es un hereje, está predicando herejías. O el que me bautizó, pues anda en pecado. Entonces, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a bautizar o qué? Muy bien. Quiero ahora leer. Voy a ir a un sermón anterior que les leí una lista de las consecuencias de un mal entendimiento, más bien algunas razones o consecuencias del mal entendimiento de la membresía de la iglesia, y se puede notar a través de una lista que les leí la vez pasada, y se los voy a volver a leer. Los cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella. Casi Liberato, cuando tuvo 5 años de noviazgo, ¿no?, con su novia, y después, hasta que le propuso matrimonio, ya se casó. Tener un noviazgo eterno, ¿no? ¿Y como para cuándo nos casamos? Y después de 15 años de noviazgo digan: ¿sabes qué? Siempre no, contigo no. Creo que hay leyes, ¿no?, que castigan ese tipo de acciones, no lo sé. Bueno, o se habló en su tiempo. Ándale, por daño moral o algo así, que le hizo perder su tiempo a la mujer. Y así pasa, ¿no? Cristianos que piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella. Los cristianos piensan que pueden separar el bautismo de la unión a la iglesia. No, bautismo es unión. Los cristianos ven la cena del Señor como una experiencia privada y mística apto para los cristianos y no como una actividad para los miembros de la iglesia que se han sumado a una vida colectiva con los demás miembros. Y es que eso es lo que representa. ¿Cuál fue la intención de Cristo
al morir en la cruz, que seamos uno. Y en su sabiduría diseñó la cena del Señor para manifestar, estos son los que pertenecen, por lo menos aquí, esos son los que son uno en mí, en esta iglesia local. Imagínense participar sin pertenecer, sin declarar abiertamente, creo lo que Cristo, el propósito de Cristo de morir en la cruz, no solamente de salvarme, sino de unirme a una iglesia, a un cuerpo local, donde yo pueda, como vamos a ver más adelante, servir a los demás con lo que Él me ha regalado. Los cristianos no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con las vidas de otros santos. Muchísimos cristianos tienen dividida la mente entre la iglesia y la vida, ¿cómo le dicen? La vida secular. Mientras estoy en la iglesia, bien, todo lo que sea, ¿no? El domingo. Ya el lunes para allá, ya soy otra persona. La vida del creyente tiene que girar en torno a la iglesia y tiene que reflejar a Cristo allá en el mundo. Y la gente sabe que perteneces a esta. O por lo menos para la gente que nos va a entrar aquí, dicen, es que es de esa iglesia. Pero no saben quiénes son miembros. Quiénes son miembros y quiénes no. Entonces, dividimos. Y por eso de repente dicen, es que el domingo la iglesia nos acapara todo el día y yo necesito hacer vida familiar. ¿Y los demás días de la semana no haces vida familiar? Es que el domingo, sacrificas el domingo, pero ¿por qué no sacrificas un día o 2 días de tu trabajo? Porque es que te genera ganancias visibles y palpables, pero no te das cuenta que tu obediencia a Dios te genera dividendos mucho más grandes y eternos. Los cristianos dan por hecho que no hay nada malo en la costumbre de saltarse algunas reuniones dominicales cada mes o aún más. Es como un ayuno intermitente, pero sin fin, ¿verdad? Es que quieren bajar de peso. De hecho, quién sabe si lo tengan, ¿no? Tengan la sustancia que es Cristo. Y si bajan de peso, que hasta terminan yéndose y quedándose allá para siempre. Los cristianos toman decisiones importantes en su vida. Trasladarse, aceptar un ascenso laboral, escoger una esposa, etcétera, sin considerar los efectos que esas decisiones traerán a la familia, de amistades en la iglesia, o sin consultar la sabiduría de los pastores y de otros miembros de la congregación, porque no han entendido que su vida pertenece a Cristo y que han hecho un pacto con la iglesia. ¿Quién ha tomado una decisión sin comunicarlo a su familia? Y eso nos hace responsables, nos hace cómplices también sin darnos cuenta. ¿Sabes qué? Me voy a ir y es que me están ofreciendo un trabajo lejos, pero... ¿Y qué dice la esposa? Bueno, pues ve, si vamos a ganar más dinero y nuestra vida va a estar más cómoda. Y se van. Sin consultar, sin pensar cómo va a afectar a su relación con la iglesia. Y se van. ¿No es una falta de respeto a la autoridad eclesiástica y a Dios mismo? Y a lo que se exponen si no llegan a algún lugar donde puedan formalizar su membresía, están expuestos totalmente a toda clase de pecados, alejamiento y pecado. Y luego vienen las lamentaciones. ¿Qué les movió? Al menos en la antigua versión de la Reina Valera dice que fue el dios ¿qué? Mamón.
El Dios del dinero los movió. Los cristianos compran casas o alquilan apartamentos sin apenas considerar que algunos factores como la distancia y el costo afectarán su disponibilidad para servir a la iglesia. Así como nos movemos a otros lugares para servir a los señores de este mundo, ¿por qué no pensamos en el Señor del universo y quedarnos donde nos hemos comprometido? Y no solamente estoy hablando de la iglesia, sí, por supuesto, pero también te quedas cerca de tu familia y cumples con tus responsabilidades bíblicas de patriarcado bíblico. Ahora quiero leerles una lista un poco diferente. Razones por las que la membresía es importante. 12 razones que también vienen de Lehman. Primero, es bíblica. Jesús estableció la iglesia local y todos los apóstoles desarrollaron su ministerio a través de ella. La vida cristiana en el Nuevo Testamento es la vida de la iglesia. Los cristianos en la actualidad deberían esperar y desear lo mismo. Jesús estableció la iglesia local y todos los apóstoles desarrollaron su ministerio a través de ella. Con el tiempo fueron moviéndose hacia otros lugares, hacia otras iglesias locales. Si se dan cuenta a través de la historia y lo que dice la tradición de que ciertos apóstoles murieron en ciertos lugares, ¿qué estaban haciendo en esos lugares? Ahí estaban desarrollando su ministerio en una iglesia local. 2. La iglesia son sus miembros. Ser una iglesia en el Nuevo Testamento es ser uno de sus miembros. Y podemos leerlo en Hechos. Deberías desear ser parte de la iglesia porque ella es a quien Jesús vino a rescatar y a reconciliar consigo mismo. Y vamos a encontrar en las Escrituras cómo Cristo dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, pero vino ¿por quién? Por su iglesia. Entonces, ser miembro de una iglesia, ser una iglesia en el Nuevo Testamento es ser miembro de una de ellas, una iglesia local. 3. Es un prerequisito para la cena del Señor. La cena del Señor es una celebración para la iglesia reunida, lo que equivale a sus miembros. 1 Corintios, el pasaje que siempre estoy leyendo. Cuando ustedes se reúnen, no siempre se reúnen para lo que es mejor, dijo el apóstol Pablo, porque ahí tienen pleitos y hasta se embriagan y demás. No, cuando se reúnen tiene que ser así. Deberías desear participar de la cena del Señor. Es la bandera del equipo, la cual hace que el grupo de la iglesia sea visible a las naciones. Decimos, todos los que vayan a participar, pónganse de pie. No se distinguen de aquellos que se quedan sentados, algunos porque han pecado, algunos están en disciplina, pero algunos que están en pecado y no quieren arrepentirse, por eso se quedan sentados. O por alguna convicción del Espíritu de Dios. Conozco por ahí a alguien que dijo, no, mientras no cambie mi situación de vida y no tiene el control de eso, no voy a tomar la cena del Señor porque siento que no está bien. Pero no está bajo su control. Pero desearíamos hacerlo, deberíamos hacerlo. Y gritar al mundo, yo pertenezco a Cristo, así como cuando te bautizaste, no te vas a bautizar seguido, pero sí puedes tomar la cena del Señor más seguido y decir, yo soy de Cristo. Yo soy beneficiario de la obra de Cristo Jesús. Yo le pertenezco a Él. ¿Y dónde lo haces? En tu iglesia local. 4. Es la manera de representar oficialmente a Jesús. La membresía es la confirmación de la iglesia de que eres un ciudadano del reino de Cristo.
y por tanto un representante identificado de Jesús ante las naciones. Deberías desear que tu representación esté autorizada, además muy estrechamente relacionada con esto y lo que sigue. Entonces tú representas oficialmente a Cristo, oficialmente. ¿Y quién oficializa eso? La iglesia. Porque si bien podemos pertenecer a la iglesia por el bautismo, que es la manera más natural, también si vienes de otra iglesia, decimos administrativamente, por carta. Que tú traigas una carta de tu iglesia anterior y en esta carta van a hablar de tu testimonio, cómo te comportaste en la iglesia, tus ministerios y demás, y te recomiendan como un buen elemento. O de lo contrario, fue muy problemático y ¿Y qué haría la iglesia si leemos una carta de ese tipo de alguien que está solicitando su membresía? Vamos a decir, lo aceptamos. No, lo vamos a pensar. A veces es por testimonio, hermanos que vienen de otros lugares, vienen o de otras iglesias, se congregan aquí por algún tiempo, y normalmente lo que hago después de algún tiempo que se están congregando, me acerco y les pregunto, oye, yo quiero platicar con ustedes, ¿cuál es la razón por la que se salieron de su iglesia? Y si es una razón válida, pues ok, pues, sigan congregándose, no tengo ningún problema, pero tienen que buscar una membresía en una iglesia, no les digo en esta, aunque si están en esta sería lo más correcto, ¿no? Pero si todavía tienes que arreglar un asunto, platica con tu pastor, ve a tu iglesia. Si tu pastor anterior te dice que tienes que presentarte ante tu iglesia anterior, hazlo. ¿No dice la Biblia que tenemos que hacer todas las cosas decentemente y con orden? Hay algunos que dicen es que ya tiene tiempo que no voy a una iglesia, ya no tengo prácticamente iglesia, ok. Podemos recibirlos por testimonio, después de un tiempo de estarles observando, en fin. Bien, 5. Es la manera de declarar tu más alta lealtad. Tu membresía en el equipo, lo cual se hace visible cuando ondeas la bandera de la cena del Señor, es un testimonio público de tu más alta lealtad. Que tu más alta lealtad pertenece a Jesús. Llegarán las pruebas y las persecuciones, pero tus únicas palabras serán: soy cristiano. 6. Es la manera de encarnar las ilustraciones bíblicas y representarlas. Es dentro de las estructuras de la responsabilidad de rendir cuentas en la iglesia local que los cristianos viven y experimentan la correlación de su cuerpo, la plenitud espiritual de su templo, así como la seguridad, la intimidad y la identidad colectiva de su familia. ¿Se dan cuenta? Necesitas identificarte. Necesitas un lugar donde tú rindas cuentas. Y es aquí también hemos hablado de rendición de cuentas. ¿A quién le rindes cuentas? ¿Como pastor? Yo creo en una pluralidad de pastores. Estoy suplicando por pastores nuevos. Todos necesitamos rendir cuentas. ¿Y a quién le rinde cuentas? A la iglesia. Y los miembros a la iglesia. Es donde recibes la plenitud espiritual, como la seguridad, la intimidad y la identidad. 7. Es la manera de servir a otros cristianos. La membresía te ayuda a saber a qué cristianos del planeta Tierra tienes la responsabilidad específica de amar, servir, supervisar y estimular. Te capacita para cumplir tus responsabilidades bíblicas con el cuerpo de Cristo. Y hay muchos pasajes que no estoy leyendo por el tiempo. Entonces, ¿para qué somos miembros? Y yo dije hace rato, para que tú sirvas a los demás con los regalos que Dios te ha concedido. Y Dios nos ha concedido regalos, que son los dones. Y el apóstol Pedro dijo, ¿no? Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe hacerlo? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, todos debemos servirnos unos a otros. Todos debemos sobrellevar las cargas, como dice Gálatas, ¿no? El apóstol Pablo en Gálatas.
sobrellevad las cargas los unos de los otros y así cumplid la ley de Cristo. ¿Qué pasa cuando estás enfermo? Alguna parte de tu cuerpo. Algunas partes hay que extirparlos, ¿verdad? Pero normalmente no se hace eso. Tomas medicamentos, vas con el médico. Y aquí también. Hay miembros que se extirpan, como vemos en las Escrituras, pero hay miembros que pueden ser sanados en la comunidad. ¿Y cómo? Pues a través de los dones. El pastor no tiene todos los dones. Somos una iglesia. El ojo o el cerebro no puede fungir con todas las funciones, ¿o sí? Ahí va dirigiendo, pero están los demás miembros para llevar a cabo el trabajo y poder avanzar en la vida y desarrollarnos. Y desarrollarse el cuerpo también como la iglesia. Imagínate que Dios te haya puesto como hígado, o como vesícula, o como riñón. ¿Qué pasaría si el riñón dice, no voy a funcionar? ¿Qué pasaría con todo el cuerpo? Es horrible, ¿verdad, hermano? Hermano Alfonso, que oramos constantemente por él, por su problema de diabetes. Todo el cuerpo es afectado. Todo el cuerpo. Imagínense cómo se afecta el cuerpo cuando un miembro está mal. Pensamos, pues es mi vida, es mi pecado, es mi... Pero sí, ¿te has pensado cómo estás afectando a todo el cuerpo? ¿Estás pensando cómo se está ofendiendo el nombre de Cristo? Creo que no, porque si no, no lo haríamos. 9. Ayuda al liderazgo de los líderes cristianos. La membresía permite a los líderes cristianos saber a qué cristianos en el planeta Tierra deben apacentar. Y sí, tenemos la mayor responsabilidad y una responsabilidad muy grande de velar y apacentar a los miembros de la iglesia. Pero como he dicho, por gracia también les toca a otros que no son. A veces si Dios nos manda o nos pone a personas que no son de nuestra iglesia, para también apoyarles, ayudarles. Pero lo bíblico es que el pastor y los líderes de la iglesia se dediquen a los que son miembros de la iglesia. ¿Sabe quiénes son? Imagínense ahí con estos hermanos de la iglesia primitiva. ¿Cuántos eran? 120, 3,000, luego 5,000 y siguieron creciendo. Sabían a quiénes apacentar. 10. Posibilita la disciplina eclesial. Te coloca en tu lugar, bíblicamente determinado, para participar en la labor de la disciplina en la iglesia de una forma responsable, sabia y amorosa. Y ya les di un tip para no pertenecer a la iglesia. Si no eres miembro de la iglesia, no te podemos disciplinar. Aunque es gracia recibir disciplina de la iglesia. Antes que Dios, te encuentres con Dios directamente. Por eso dice, entre tanto que vas con tu adversario caminando por ahí, ponte a cuentas. No vaya a ser que llegues ante el juez y el juez te va a mochar la cabeza. Y eso es la disciplina eclesiástica, es un medio de gracia de Dios. No es desquite, no es venganza. Por favor, hermanos, nunca vuelvan a oponerse a la disciplina de alguien. Es exponerlos al juicio de Dios. Mejor conoce las Escrituras. ¿Por qué ha sucedido? No, pero no le debemos exponer. ¿Por qué llevarlos? Es una vergüenza. Peor es la vergüenza en nombre de Cristo. ¿No lo ves así?
11. Da estructura a tu vida cristiana. Coloca la afirmación individual del cristiano de obedecer y seguir a Jesús en una situación real donde la autoridad se ejerce realmente sobre nosotros. Es el programa divino de disciplina. Y claro, hay disciplina formativa, pero también disciplina correctiva. 12. Protege el testimonio e invita a las naciones. La membresía refleja el gobierno alternativo de Cristo a un universo que observa. Las mismas restricciones que se aplican a la membresía de la Iglesia producen la asociación de un grupo que invita a las naciones a algo mejor. Es el programa divino de evangelización. No se imaginan qué testimonio es para la gente que te vean constante, que te vean ser miembro de una iglesia, que te vean estar trabajando ahí. Sí, entre nosotros mismos nos asombra, ¿no? Y agradecemos a Dios de ver hermanos ahí por años, dando su vida en el servicio, dando su vida por los demás. Creyentes, pero también inconversos, llevando el evangelio. Es de gran bendición. Y es mucho más fácil criticar lo que no está bien hecho que lo que se está haciendo. Es fácil pararse aquí y dirigir la alabanza, y menos cuando no es músico, ¿no? En el sentido de que conoces la teoría musical y eres un maestro. El hermano Josué no lo es. Michelle, es fácil pararse y tocar ahí. Son horas de ensayo, ¿verdad? Y la mera hora como que los nervios ganan. Hermano Arturo, ¿es fácil estar ahí en servicio? Es muchísimo trabajo, tiene que dejar a veces su trabajo para atender los asuntos de la iglesia. ¿Es fácil atender a los niños? No. ¿Es fácil estar buscando maestros? No es fácil. Y un montón de cosas. El hermano Valente decía en el informe, ¿no? Que estaban en un proceso con los jóvenes adultos, de tener cercanía, o ¿usaste una palabra? De tener buenas relaciones. Y a veces es necesario eso, y parece pérdida de tiempo, pero no lo es. ¿Es fácil? No. Si hay un grupo que es difícil, son los que denominan adolescentes, también los están atendiendo. Yo les digo jóvenes, porque todos somos adolescentes. Sí, adolecemos de algo. ¿O no? Y con 61 años adolezco de un montón de cosas. Entonces no es fácil, son hermanos que están dando su vida y el mundo está observando. No solamente la cristiandad, pero sí también el mundo. ¿Saben que el mundo está atento? ¿Saben que la cristiandad está atenta? De repente hay personas que ni conozco, de repente, es el pastor Liberato, así. Ahora, ¿cómo? ¿De dónde me conoces? ¿No les ha pasado así? Yo había visto que tú vas a esa iglesia. Entonces, ser miembro de una iglesia es una invitación a las naciones a que vengan a Cristo. Es una forma, es un evangelismo actancial. Así como la cena del Señor, el bautismo es una predicación, es un evangelio actancial. Tu vida es un evangelismo. Pero no te confíes nada más en tu vida, Habla de Cristo. En conclusión, la membresía será igual en todas partes porque todas las iglesias moran exactamente en el mismo contexto, en territorio enemigo. Esta es una iglesia local y hay muchas iglesias locales aquí en la ciudad y en el mundo. Recuerda que las iglesias locales son embajadas, no moran en territorios neutrales ni en territorio amigo, sino en medio de las líneas enemigas.
Es por este motivo que Pablo en 1 Corintios 5 compara excomulgar al hombre sorprendido en adulterio con entregarlo a Satanás. El diablo es el príncipe de este mundo y los reinos de este mundo le pertenecen temporalmente. Ahora bien, Satanás utiliza diferentes estratagemas en diferentes lugares para socavar el reino de Cristo. Uno de sus recursos favoritos en Occidente es el cristianismo cultural. Ese es un texto de Lehman también. La rama estadounidense del cristianismo cultural proviene de adultos bien intencionados que ofrecen por allí el caramelo de la gracia barata por igual a chicos de 5 años y chicos de 20. Les preguntan si quieren estar con su papá y mamá en el cielo o los presionan para que tomen una decisión. La realidad es que juegan con sus miedos, con sus emociones o apetitos para obtener profesiones de fe rápidas y sin meditar. Por eso confirman inmediatamente esas profesiones de fe. Por otro lado, la rama de la iglesia Estado europea es mucho más civilizada. La gracia barata viene con el certificado de nacimiento. La genialidad de este estratagema en ambos lugares es que permite a Satanás inocular a sus vasallos contra el cristianismo auténtico. Es prácticamente imposible compartir el evangelio con el cristiano cultural porque está de acuerdo contigo, aunque no tiene convicción real alguna. Sí, yo creo eso, pero no hay arrepentimiento. Simplemente bautiza en el cristianismo una pequeña versión aseada de su viejo yo. No hay transformación, no hay nuevo nacimiento. Pero una embarrada de cristianismo sí lo tiene. Nada más para cubrir ese viejo yo. El otro gran peligro del cristianismo cultural es que induce a las iglesias a creer que no están viviendo en territorio enemigo. Las iglesias piensan que las naciones son su casa, que están en un sitio seguro. Por otro lado, Satanás utiliza diferentes estrategias en diferentes lugares. En Odisha, India, utilizará una turba hindú, técnicamente ilegal, para prenderle fuego a una iglesia. En la ciudad de Asia Central, donde Francisco y Alberto pastorean, utilizará las propias autoridades locales para que se infiltren en las reuniones de la iglesia, confisquen materiales y encarcelen a los pastores. En partes de África utilizará la adoración a los ancestros y a las religiones tradicionales africanas para unir fuerzas con el evangelio y transformarlo en algo totalmente diferente. Debido a que los seres humanos vivimos en cuerpos físicos, tenemos la tendencia de fijarnos en diferencias a un nivel superficial. Pero las cosas más importantes nunca se ven con los ojos y para nuestros propósitos aquí. De la cosa más importante que nos debemos dar cuenta es que toda iglesia, en todo lugar, mora en territorio hostil. No habrá tierra santa ni edificios santos en el planeta hasta que Jesús vuelva. Debemos entender eso. Y creemos aquí, ¿por qué estamos chambeando y entregamos todo lo que a veces gritamos aquí? Dios es más importante. Y en la práctica no es cierto. No es cierto. Estamos corriendo tras Mamón. Queremos establecernos en esta tierra, donde pensamos vivir eternamente. Estos cielos y tierras se van a destruir y Dios va a formar otros. No importa dónde vayas, no importa el año que sea, la iglesia local protege el evangelio contra toda clase de ataques, escogiendo cuidadosamente a quien recibe como miembro. Todas las iglesias deben hacer las mismas preguntas cruciales. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Estás seguro de que verdaderamente estás preparado para tomar tu cruz y negarte a ti mismo, identificándote con Jesús y con su cuerpo? ¿Y qué es su cuerpo? La iglesia. Una iglesia local. Oremos. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar a tu iglesia, Señor, como tú la amas. Has amado a la iglesia hasta el punto de entregar tu vida por ella, de una manera sacrificial. Y nosotros, Señor, no queremos sacrificar
nuestro tiempo. Señor, perdónanos porque hemos en muchas ocasiones hemos secuestrado la vida cristiana, hemos secuestrado el ministerio en aras de nuestros planes, en aras de nuestros tiempos, en aras de nuestros beneficios, Dios. Ayúdanos a entender que, Señor, tú dejaste tu trono y viniste, Señor, a esta tierra para dar tu vida en rescate por muchos. Y esos muchos somos, entre esos muchos estamos nosotros, Dios. Tú diste tú todo. Padre, diste a tu Hijo. ¿Y cuántas veces dudamos de tu amor? Cuando tú ya has demostrado el grado de tu amor hacia tu iglesia. Ayúdanos a ser imitadores tuyos, Padre. Te lo ruego. Señor, guarda esta iglesia, Señor, y así como dijo Abraham, Jehová se proveerá. Tú también provéete para esta iglesia, Señor, en todos los aspectos. En el liderazgo, en los ministerios, en la vida cristiana, en el conocimiento y también en las cuestiones materiales. Esperamos en ti, Dios, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.